tú aplicas los siguientes 3 consejos de manera adecuada al momento de analizar las preguntas dentro del examen de certificación PMP, lograrás responder esas preguntas de manera mucho más rápida y muy posiblemente mucho más acertadas. En este video vamos a analizar 5 preguntas tipo examen de certificación PMP y vamos a revisar 3 consejos que muy posiblemente te ayudarán a que tú puedas responder las preguntas de manera mucho más acertada y adicionalmente puedas responderlas en un tiempo mucho menor. Mi nombre es Marco Calle y a través de nuestras sesiones de estudio, nuestros cursos y nuestros simuladores hemos ayudado a decenas de estudiantes a certificarse como CAPM y PMP. Así que si deseas conocer más acerca de estos recursos puedes revisarlos justamente en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Ahora revisemos estas preguntas y veamos algunos consejos que te ayudarán justamente para resolverlas de manera más adecuada. La primera pregunta que vemos es la siguiente, y nos dice: la pandemia ha provocado retrasos en un proyecto que harán muy difícil lanzar un nuevo software de diseño a tiempo. Todo el marketing, así como los anuncios de televisión para la fecha de lanzamiento ya están comprados, por lo que el director general ha pedido al director del proyecto que encuentre una forma de lanzar el producto aunque no se incluyan algunas características menores. ¿Qué medidas debería o serían las más adecuadas para lanzar el producto con éxito y a tiempo? Acá tenemos 4 opciones. La primera, duplicar el tamaño del equipo de prueba para garantizar que los defectos se detecten y corrijan lo antes posible. Pedir al equipo que limite las pruebas de producto con más probabilidades de fallar a la primera y los requisitos de alcance relativos a esas pruebas. La siguiente opción es comprimir el cronograma y establecer nuevos hitos de prueba lo más cerca posible a la fecha de lanzamiento y finalmente, planificar una ruta iterativa paralela para desarrollar los requisitos de un producto mínimo viable, MVP, y eliminar las tareas predictivas innecesarias. El primer consejo que te recomiendo es que analices las preguntas y veas y encuentres una palabra o una frase clave. En este caso nosotros tenemos como frase clave lo siguiente, y me dice que el director general ha pedido al director del proyecto que encuentre una forma de lanzar el producto, aunque no incluya algunas características menores. Esta es la palabra clave. Necesitamos lanzar este producto lo más pronto posible, aunque no se incluyan algunas características, pero eso sí, características menores. De esta forma nosotros, considerando este primer consejo, vamos a analizar las alternativas. Veamos la primera alternativa. Esta nos dice duplicar el tamaño del equipo para garantizar que los defectos se detecten y corrijan a tiempo. Esta alternativa es útil, nos puede ayudar a reducir el tiempo. Sin embargo, estamos enfocándonos únicamente en la parte de pruebas. Vamos a aumentar el equipo de pruebas, eso es lo que nos dice. Sin embargo, en la pregunta en ningún momento nos están comentando de que estamos retrasados por las pruebas o que necesitamos hacer las pruebas de manera más rápida, sino que me dice que va a ser difícil lanzar el nuevo producto. Así que esta opción realmente no nos ayudaría tanto a realizar o a cumplir con el objetivo de esta pregunta, que es lanzar el producto lo más pronto posible. Es una opción, pero no viene a ser la mejor opción. Adicionalmente, duplicar el tamaño del equipo significaría un incremento bastante grande en el tema de los costos. Así que estaríamos afectando una de las líneas base de nuestro proyecto, el cual es el costo de nuestro proyecto. Y para nosotros poder cambiar el tema de los costos de nuestro proyecto, lo que necesitaríamos sería hacer una solicitud de cambio. Por ende, esta opción no sería tal vez la mejor. La segunda opción nos dice pedir al equipo que elimine las pruebas de producto con más probabilidad de fallar a la primera y los requisitos de alcance. Nosotros o el equipo no tiene la autoridad como para cambiar el alcance, por ende no podríamos hacer esto. Adicionalmente de que resultaría bastante riesgoso el retirar las pruebas que tengan mayor probabilidad de fallar. Eso nos indica que nuestro producto muy posiblemente falle realmente. En tercer lugar, nos indica comprimir el cronograma y establecer nuevos hitos de prueba lo más cerca posible de la fecha de lanzamiento. De igual forma, esta alternativa no nos garantiza que nosotros mejoremos el tiempo de entrega. Inclusive estamos generando aún más de riesgo porque estamos colocando las pruebas a una fecha muy cercana al lanzamiento. Si alguna de las pruebas no se cumple, lo que sucedería sería que se retrasaría nuestro entregable o nuestro proyecto en sí. Finalmente tenemos planificar una ruta iterativa paralela para desarrollar los requisitos de un producto mínimo viable y eliminar las tareas predictivas. Esta opción resulta mucho más amigable y mucho más comprensible. Lo que vamos a hacer es definir cuáles son esas características que no se van a realizar en mi proyecto, es decir, vamos a definir un producto mínimo viable,
retirando esas características que tal vez no sean fundamentales en este momento, pero que me permiten hacer pruebas o ya vender a este producto de manera bastante limitada. Sin embargo, no solamente voy a generar este producto mínimo viable, sino que también voy a definir y establecer una ruta iterativa. De esta forma, nosotros vamos a seguir haciendo mejoras sobre este producto que se lanza, pero sigan habiendo mejoras hasta llegar a tener el producto completo. Recuerda que es importante que siempre encontremos cuál es la palabra o la frase clave de cada pregunta. Veamos la siguiente pregunta, y esta nos dice: un proyecto está trabajando en un producto de desarrollo con un enfoque ágil. Debido a las características del proyecto, no es posible usar cajas de tiempo, también conocidas como timeboxing, ni tampoco un cronograma, sino que en su defecto las actividades del proyecto están agrupadas en objetivos de alto nivel. En un proyecto de estas características, ¿cuál sería la forma más efectiva para visualizar y distribuir las actividades del equipo o que el equipo desarrollará? Nosotros tenemos que fijarnos siempre dentro de las preguntas del examen esta opción. En este caso vemos que nos dice elija dos opciones. Las preguntas del examen de certificación PMP no tienen una única solución. Pueden existir que tengan más de una, en este caso son dos. De esta forma, cuando tú estés revisando, siempre fíjate cuántas opciones debes responder dentro de la pregunta. Esto es muy importante. En nuestro caso tenemos que elegir dos opciones. Dentro de esta pregunta también podemos encontrar nuestra palabra clave, que en este caso es: no podemos usar timeboxing ni tampoco un cronograma. Muy bien, esto es lo clave de esta pregunta. Necesitamos realizar o necesitamos identificar una herramienta que permita al equipo poder conocer qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, no podemos ocupar como una herramienta un cronograma ni tampoco un elemento de timeboxing. La primera opción nos dice definir una serie de actividades que se desarrollan en un tiempo definido. Eso no lo podemos hacer porque, como vemos acá, no podemos establecer tiempos definidos. Por ende, esta no sería una opción. En segundo lugar, establecer plazos para garantizar que el equipo complete el trabajo dentro de los plazos establecidos tampoco es una opción porque no tengo plazos, no puedo establecer plazos. En tercer lugar, utilizar un tablero de tareas para agrupar las actividades y hacer un seguimiento del progreso. Si nosotros pensamos en tablero, podemos pensar en un tablero Kanban. ¿Y qué es lo que tiene un tablero Kanban? Un tablero Kanban tiene básicamente un flujo de trabajo constante. Es decir, entran cosas que debemos hacer, las hacemos y eso salen. Y ese es el flujo constante que tenemos del trabajo. La siguiente opción nos dice limitar el número de tareas por hacer para garantizar un flujo de trabajo. Y justamente esta es otra opción que podemos hacer. Nosotros tenemos que pensar en el WIP. ¿Qué es el WIP? Nosotros comúnmente tenemos proyectos o nosotros comúnmente podemos ver tableros Kanban que tienen una estructura como la que vemos acá. Acá tenemos historias de usuario que son establecidas. Acá tenemos historias de usuario que se están haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos por hacer. Esto es to do. Aquí es doing. Acá tenemos done. Y esta de acá vamos a borrarlo para hacer el ejemplo mucho más simple. De esta manera, si nosotros establecemos límites, podremos decir que tal vez aquí máximo el equipo puede hacer dos historias de usuario a la vez. Esto permite que estas dos historias de usuario se puedan hacer de manera constante o puedan hacer el equipo de manera correcta y no existan cuellos de botella. De esta forma, pues acá digamos que salen una o salen dos historias de usuario. Entonces, de aquí vienen para acá y de aquí se hacen para acá y tengo un flujo constante. ¿Qué pasa si yo no colocara esto? Nosotros podríamos tener que si aquí tengo estas historias de usuario, acá tenga más historias de usuario, por ejemplo, pero el equipo no va a poder hacer todas estas, sino que solamente podría hacer dos, por ejemplo. Pero si yo no tengo establecido, acá se van a ir acumulando historias de usuario y el equipo va a irse llenando de trabajo y sin poder acabar. Y entre más trabajo tenga, menos trabajo podrá ir completando. Por ende, aquí existiría un cuello de botella. De esta manera, este WIP o este límite, que es el Work in Progress, nos permitirá ir viendo cuál es la cantidad de trabajo que el equipo puede hacer y permite garantizar este flujo constante de trabajo. De esta manera, pues sería buena opción hacer el WIP.
Y finalmente, identificar previamente los bloqueos para definir el orden de ejecución. Esto me sirve mucho más para hacer un cronograma, pero no realmente para este escenario que tenemos. De esta forma, revisa siempre cuántas opciones tiene tu pregunta y encuentra cuál es la palabra clave, la frase clave que nosotros tenemos que ver para poder responder esta pregunta de acá. Ahora revisemos la siguiente pregunta. Durante la ejecución de un proyecto, el Departamento de Investigación de Mercado comunica al director del proyecto que los requisitos de producto han cambiado. Estos cambios no estaban previstos y pueden influir significativamente en las cifras de venta potenciales, afectando el alcance del proyecto. ¿Qué medidas debe tomar el director del proyecto? En primer lugar, tenemos que encontrar las palabras claves de esta pregunta. Y la palabra clave es: los requisitos del producto han cambiado. Esto es fundamental. Adicionalmente, estos no estaban previstos. Y finalmente, ¿qué medidas debe tomar el director del proyecto? Estos son los elementos o las palabras claves que debemos considerar. Existe un cambio, el cambio no estaba considerado, ¿y qué puedo hacer ante esta situación? Considerando estos tres elementos, vamos a ver nuestro tercer consejo. El tercer consejo es: revisa todas las opciones. No importa que aquí aparezca la primera opción, tú la veas como la más adecuada. No te confíes y revisa todas las opciones. Puede aparecer en la parte baja una opción mucho mejor que la primera. Esto es fundamental y clave, porque nosotros muchas veces, por el tema de tiempo, porque el examen tiene un tiempo límite, nos apuramos demasiado y vemos la primera opción y no analizamos las demás. Así que recuerda analizarlas siempre. De esta forma vamos a ver qué nos dice esta primera opción. Revisar el plan de gestión de riesgos para identificar las respuestas a riesgo e implementar. Realmente esto no nos serviría porque si nosotros nos fijamos acá nos dice: no estaban previstos estos cambios, por ende no tengo o estos elementos no están dentro de mi registro de riesgos, ni mucho menos tengo un plan de respuesta a riesgo. En segundo lugar, planificar el uso de la reserva de contingencia y actualizar el plan de mitigación de riesgos. Muy similar al anterior, no tengo identificado este riesgo en primer lugar. Si no tengo identificado el riesgo, difícilmente tendré una reserva de contingencia para esta actividad o este riesgo. Y adicionalmente, no tengo una estrategia porque no tengo un plan de respuesta a riesgo. La siguiente, revisar el acta. En este caso, revisar el acta tampoco nos será de tanta utilidad porque el acta no nos establece elementos que podamos ocupar para esta situación. El acta nos puede indicar elementos como por ejemplo los supuestos, los hitos del proyecto, pero no nos ayudará a revisar nada acerca de esto. Finalmente, evaluar el impacto, el costo, los interesados, la calidad, el riesgo, utilizando los procesos de control de cambio sí nos pueden ser de mucha utilidad. Aquí encontramos dos elementos fundamentales. En primer lugar, si nosotros encontramos en un proyecto que existen cambios relacionados con los requisitos, estamos pensando de que existen cambios relacionados con el alcance, que es una de las líneas bases del proyecto. Si pasa esto, tenemos que irnos siempre por el proceso de control integrado de cambios. Entonces, viendo estos elementos, esta parte da sentido justamente a esta respuesta. Adicionalmente, cuando tenemos un proyecto que se ve afectado en el alcance va a afectar prácticamente a todos los elementos del proyecto. Por eso vemos que debemos analizar el impacto dentro de los costos, los interesados, la calidad, los riesgos, etc. De esta manera, esta sería la opción más adecuada. Antes de pasar a la siguiente pregunta, recuerda que puedes apoyar justamente a este canal y a este contenido a través de un like. Y si te interesan estos temas, puedes suscribirte. Ahora revisemos la pregunta número 4. Esta pregunta nos dice: un proyecto híbrido para la construcción de un smartphone está ejecutando el desarrollo de software con un enfoque ágil y la parte hardware con un enfoque predictivo. A mitad del proyecto se están acumulando retrasos debido a la falta de alineación de los entregables entre la parte ágil y la parte predictiva. ¿Qué elementos debería combinar el director del proyecto para producir un diagrama de reto? ¿Cuál es el siguiente consejo que te puedo dar? El siguiente consejo es de que veas qué enfoque es el que estamos ocupando en nuestro proyecto. Nosotros podemos tener tres enfoques: un enfoque predictivo, un enfoque ágil y un enfoque híbrido. El enfoque híbrido justamente busca obtener los mejores elementos de la parte ágil y los mejores elementos que nos sirvan de la parte predictiva. De esta manera, una vez que definimos cuál es el enfoque, vamos a buscar qué es lo que nos dice o cuál es la palabra clave de este proyecto, que en este caso me dice que
se está acumulando retrasos debido a la falta de alineación de las entregas entre el equipo ágil y predictivo. Y adicionalmente vemos que necesito producir un diagrama de red común. Necesito encontrar un elemento que me permita relacionar los entregables que estoy haciendo o los elementos que posee la parte ágil con los elementos que posee la parte predictiva. Adicionalmente, recordemos que debemos revisar cuántas alternativas debemos elegir. En este caso son 2. Ahora revisemos las alternativas. La primera nos dice que es la definición de listo o definition of ready con las dependencias del proyecto. Esta opción tiene bastante sentido. Si nosotros pensamos, la definición de listo nos indica justamente qué elementos debemos tener ya listos para iniciar la iteración. Y las dependencias es justamente algo similar. Por ende, podríamos considerar que estos dos elementos se pueden unir. Se podrían generar una red común, porque existirán elementos que dependan justamente de la parte del software, que sean del hardware, por ejemplo, y adicionalmente existirán elementos que dependan en la parte del software, que dependan de la parte del hardware. Por ende, estos dos elementos me permiten alinearlos. El desglose de las épicas con LDT. Las épicas, como nosotros sabemos, es básicamente una historia muy grande de usuario. Esta historia o este requerimiento más grande lo dividimos en elementos más pequeños que son las historias de usuario. Muy similar a lo que tenemos en LDT. LDT es el proyecto completo y lo vamos desglosando en elementos más pequeños conocidos como paquetes de trabajo. Sin embargo, estas dos son herramientas que no se unifican, que no me ayudan o que no trabajan a la par. Por ende, o que no tienen dependencias y por ende esta no sería pues una opción adecuada. El backlog del producto con la secuencia de las tareas con la ruta crítica. El backlog tiene un objetivo, el cual es mostrar cuáles son las tareas, los entregables o los requisitos que tienen más valor para la organización y son los que se van a hacer primero. La ruta crítica, por otro lado, lo que me indica básicamente es cuáles son las actividades que tienen una holgura cero. Por ende, estos dos elementos no me servirían para alinear. La definición determinado con los criterios de aceptación, este elemento sí tiene mucha relación. La definición de terminados es justamente todo lo que debe hacer cada entregable para decir que ese entregable está listo. Por otro lado, los criterios de aceptación son justamente lo mismo. Son esos criterios que debemos cumplir para que un entregable se considere como completo. De esta forma, existirán o pueden existir elementos que sean del software que dependan, como veíamos anteriormente, dependan del hardware y necesiten que los elementos del hardware estén completos para poder decir que también la parte del software esté completa. Por ejemplo, necesitarán tal vez sensores que puedan funcionar adecuadamente dentro del equipo y que estén integrados con el hardware y con el software directamente. Si no está eso, pues no podría considerarse como algo que esté completo. Por ende, estos dos elementos se relacionan. Finalmente, la definición de listo con LDT. Como hemos visto, la definición de listo me establece qué es lo que requiero para iniciar y mientras la LDT es un desglose. De esta manera, estas dos son las opciones más adecuadas. Te recomiendo mucho que tú revises la parte ágil y la parte predictiva, conozcas y entiendas cuáles son los procesos. En la parte predictiva, en la parte ágil, conozcas y entiendas cuáles son o qué significan estos elementos. Cuando tú veas un DOD, ¿qué significa? Cuando veas un DOR, veas qué significa. Todos estos elementos los puedes revisar, por ejemplo, en la guía ágil del PMI. Veamos finalmente nuestra última pregunta. Y esta nos dice, el director del proyecto está revisando el flujo acumulado del proyecto y le llama la atención la gráfica en el mes 4. ¿A qué conclusión debe llegar el director del proyecto para analizar el gráfico? En primer lugar, tenemos que buscar una palabra clave y en este caso nos dice el mes 4 y flujo acumulado. Un flujo acumulado, como vemos, es una gráfica como esta. Se va acumulando el trabajo. Y vemos que en esta parte, en el mes 4, aparece algo interesante y es que estábamos con un ancho de trabajo bastante normalito hasta que llegábamos acá y aquí se comprime. ¿Qué significa esto? Esto es justamente lo que tenemos que especificar. La primera opción nos dice, existe un cuello de botella en donde la carga de trabajo es superior al trabajo que se realiza. Nosotros podríamos pensar qué es lo que pasa acá, pero realmente esto no es la opción correcta, porque lo que está sucediendo es de que aquí está entrando trabajo de manera constante y se está realizando el trabajo.
Sin embargo, acá el trabajo entra pero sale muy rápido en estos meses. Esto significa que nuestro personal está sobredimensionado para el trabajo que se está haciendo, porque no existe una acumulación de trabajo. Es muy poco el trabajo que se está acumulando. El trabajo entra a este elemento, este proceso, y sale casi enseguida. Esto nosotros lo podríamos ver tal vez con un ejemplo como el Kanban que veíamos. De esta manera, nosotros tenemos aquí un trabajo que se hace. Aquí tenemos to do o por hacer, doing o en proceso y finalmente done. De esta manera nosotros aquí tenemos el trabajo que está por hacer. Y básicamente lo que está pasando acá es que yo tengo más personal del que requiero. Eso es lo que está sucediendo. De esta forma aquí tengo una gran cantidad de personas que están trabajando y hacen que las cosas salgan más rápido. Pero básicamente significa que tengo capacidad ociosa. Porque la capacidad de mi equipo es superior a la capacidad que requiero. Eso es lo que significa esta parte de acá. De esta manera, no existe un cuello de botella en donde la carga de trabajo es superior al trabajo que se realiza, sino que existe una capacidad mayor a la necesaria. Eso es lo que nos indica este gráfico. Por otro lado, la capacidad del equipo es menor a la capacidad necesaria. Esto no es cierto y finalmente existe un problema de desperdicio y multitareas que afectan al desempeño del equipo. Tampoco es cierto. Lo que está sucediendo es que tenemos una capacidad mayor. De esta manera hemos visto cómo nosotros podemos analizar diferentes preguntas. En especial las preguntas que son de gráfico te pueden llegar a confundir si no tienes estos conceptos bastante claros. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la parte de Kanban. Si quieres practicar con más preguntas, puedes revisar justamente el video que lo encontrarás acá. Saludos y nos vemos en el siguiente video.